Buenos días, Jesús. Acabamos de escuchar a la presidenta de Red Eléctrica y lo que dice es: la responsabilidad está en las eléctricas, el mix lo determinan ellas y esta tarde habrá informe oficial. La responsabilidad está allí. ¿Qué ha pasado? ¿Quién tiene en esto la carga? ¿Quién tiene en esto la culpa? Bueno, déjame, Javier, que empiece pidiendo responsabilidad, ¿no? Porque os he escuchado durante un ratito y habéis hecho, en primer lugar, habéis dicho algo que no ha dicho la presidenta de Red Eléctrica, que es que el origen está en una desconexión de fotovoltaica. No sabemos, en ese primer evento, que es el que dispara a los demás, cuál es la generación, ¿no? Estaba escuchando a otro experto que está ahí en plató, disculpa que no recuerdo su nombre, que estaba acusando al problema ya de lo que es la infraestructura. Sí, Cacigal, perdón. El señor Cacigal estaba acusando a un déficit en la infraestructura de red. No sabemos ni siquiera cuáles son las subestaciones, mucho menos las posiciones de esas subestaciones que han sido afectadas. No sabemos si esto ha sido... El fallo en Andalucía, en ese polo concretamente, sabemos si me que hay deja una... hablar... Sí. Perdón. Si Sí, me deja hablar, es complicado, yo es complicado para Morales de Labra. posición. Sí, es complicado para Morales de Labra estar fuera. Te voy a dar la réplica enseguida, no hay ningún problema. Simplemente estamos intentando averiguar qué es lo que pasó. Claro, sí, yo puedo debatir sin problema. Por supuesto, Jorge. Decías tú, efectivamente, se señalaba y se insinuaba que había sido la fotovoltaica. Decías tú, no sabemos todavía. Dinos. Vale. Correcto. Entonces yo lo que pediría es, en primer lugar, prudencia, ¿no? Efectivamente sabemos, los que trabajamos en el sector, sabemos que no solamente en el suroeste, donde ya sabemos que se inició el problema, sino en otras muchas zonas de España, yo diría en la práctica mayoría de España, de los nudos de la red de transporte están saturados desde el punto de vista de que no caben más renovables, ¿eh? Y además sabemos que es por un tema de estabilidad dinámica, es decir, que son precisamente luego los problemas de tensión y de frecuencia los que pueden dar lugar a que efectivamente ya no quepan más renovables porque no soporta las subestaciones esos cambios después de tensión o de frecuencia, ¿no? O sea, es decir, esto lo sabemos. Técnicamente sabemos que la red necesita más inversión si queremos seguir implantando renovables. Igual que también sabemos que necesita almacenamiento, y que la normativa española está muy atrás en el almacenamiento, porque si sigue instalando fotovoltaica, lo que está ocurriendo es que cada vez se desperdicia más energía fotovoltaica sencillamente porque el sistema no aguanta más fotovoltaica. Nosotros tenemos, entre otras razones, algunas plantas fotovoltaicas conectadas en la zona de Cáceres y sufrimos permanentemente restricciones a esas plantas fotovoltaicas, claro. Pero fíjate, Javier, lo que hace Red Eléctrica. Red Eléctrica nos limita la producción de algunas plantas fotovoltaicas en esa zona de Cáceres precisamente para evitar problemas en el suministro. Es decir, que aquí, lo digo cuando estáis ya tratando de identificar las responsabilidades, ¿no? Decís, ¿las eléctricas o Red Eléctrica? Digo, pues ambas, porque efectivamente las eléctricas tienen que poner a disposición del sistema su producción, pero Red Eléctrica tiene la obligación de limitar si cree que esa generación puede suponer un peligro para la producción del sistema. Entonces, Jorge, en el estadio donde estamos ahora mismo, ¿vale?, no sabemos cuál fue la central que falló la primera. No sabemos la que falló 1,5 segundos después y mucho menos la que después desconectó automáticamente a los 5 segundos. Por tanto, me parece que es muy precipitado empezar a acusar a unas tecnologías en primer lugar y en segundo lugar a unos agentes u otros. Jorge, entiendo que hay un debate técnico, y entiendo que en estos momentos estamos todos buscando el dedo de la responsabilidad. ¿Dónde colocarlo? Déjame que te lo lleve a la parte que le interesa más a la gente, que es, oiga, ¿y esto para mí qué significa? ¿Esto significa que esto puede volver a pasar? Por supuesto que puede volver a pasar, lo que pasa es que hay que saber con qué probabilidad puede ocurrir, que es la clave de todo esto. Y para saber la probabilidad hay que saber exactamente lo que pasó, porque a lo mejor es que ha sido una serie de condiciones que es muy difícil que se vuelvan a volver a producir, o a lo mejor no. Y a lo mejor efectivamente es que el sistema está mal diseñado y hay que corregirlo. Entonces, ahora mismo, hablar de la probabilidad de lo que vuelve a ocurrir, lo estabais diciendo ahora y estoy completamente de acuerdo, que es una contradicción de la señora Corredor. Es decir, ¿cómo podemos decir no sabemos lo que ha pasado y a la vez decir no se va a volver a repetir? Bueno, pues precisamente porque no sabemos exactamente lo que ha pasado y digo también, Javier, y no lo vamos a saber esta tarde, porque ha dicho Beatriz Corredor, vamos a suministrar la información esta tarde. Los centros de control de cada una de las generadoras, que hay cientos de centros de control afectados, van a suministrar información de milisegundos, subrayo lo que estoy diciendo, de cada milisegundo, ¿vale? Van a suministrar esa información al gobierno, ¿vale? Son millones de datos. Y ahora hay que coger todos esos millones de datos y procesarlos y ver dónde se produjo el primer fallo.
¿vale? Cómo ese fallo luego se fue propagando, a qué instalaciones afectó, dónde se produjo el segundo fallo, etcétera, etcétera. Es decir, esto va a tener días seguro, si no semanas o meses, de procesamiento de toda esa información. Entonces, cuando sepamos toda esa información, dónde se ha producido, cuáles son las tecnologías, cuáles dispararon después, etcétera, etcétera, y por qué llegamos al cero, entonces nos podremos sentar en una mesa y decir, oiga, mire, efectivamente, esto está bien, esto está mal, aquí hay una responsabilidad o hay otra. Pero mientras tanto, es que no podemos hacerlo. Perfecto. Entendido, primero, responsabilidades. Entendido, segundo, probabilidades, si esto puede ocurrir o no. Tercera, para quien nos está viendo, insisto, esto a quien está en casa. Oiga, ¿y esto lo pago yo? De momento habíamos visto la luz en precios negativos y ahora se señala este puede haber sido un factor. Pero lo cierto es que desde que hemos tenido el apagón, Ruth García, lo que tenemos es una explosión de precio absolutamente espectacular. Se ha quintuplicado el precio de la luz. Sí, Javier, y son varias las causas de esa subida de la luz. Una de las primeras hipótesis que se baraja es que el precio medio de la luz de ayer era una cifra baja, se situaba en el 5,79 euros por megavatio hora. El de hoy es superior, supera los 31 euros megavatio hora, pero ojo porque el pico del mes de abril se situó el día 22 de abril con 62 euros megavatio hora. Por otro lado, hay otra causa que también se baraja, que es la propia recuperación del sistema en la que intervinieron pues centrales de ciclo combinado, es decir, el gas estuvo trabajando a un gran ritmo hasta que se pudo recuperar ese sistema y eso es lo que puede hacer o lo que ha derivado en este disparo del precio de la luz que hoy es 5 veces superior al de ayer. Jorge Morales, me quedan 2 minutos. Jorge, se dispara. ¿Esto lo vamos a pagar en factura? Pero perdóname, Javier, perdóname porque tengo que corregir lo que acabáis de decir, porque es que es alarmista. Estáis diciendo como si se hubiera disparado y habéis dicho 5 veces superior. A ver, un precio de 32 euros megavatio hora para el día de hoy es un precio muy inferior a la media, que la media está en 48. Totalmente. Es decir, en enero las dos teníamos cosas son precios ciertas, de más Jorge, de 100 euros megavatio hora. Totalmente, las dos cosas son ciertas. Quiero decir que el precio se ha quintuplicado, estábamos en negativo. Esto es uno de los factores a los que señala ahora mismo la autoridad. Y por otra parte, es cierto, España, uno de los grandes secretos de su empujón económico es que teníamos precios, pero muy, muy inferiores y que con la entrada de renovables han sido más y más inferiores que la media europea. Las dos cosas son correctas. En cualquier caso, vuelvo a decirte, yo quiero que la gente que está en casa nos esté viendo. Digo, la gente va a pagar más. Esto nos va a ser factura más cara. Pues mira, la factura del mes de abril de aquellos consumidores que tengan una tarifa variable, es decir, los que reflejen directamente los precios del mercado mayorista en su factura, va a ser la más barata de lo que llevamos de año, sin ninguna duda. Porque vamos a tener un precio muchísimo más barato que el de los meses anteriores, ¿vale? Es así, por eso es lo que se estaba subrayando, ¿no? Es decir, un precio de 30 euros. Es verdad que hoy ha entrado mucho gas, porque básicamente las nucleares empezaron a entrar anoche, a poco, van arrancando muy poquito a poco las centrales nucleares y las centrales nucleares lo que se han sustituido es por centrales de gas, y este central de gas es más caro. Eso es verdad, pero es verdad que estamos en unos niveles de precio todavía bajísimos, o sea, un precio de 30 euros, es que la semana pasada cuando teníamos más lluvias y por tanto había menos aportación fotovoltaica, efectivamente, como también habéis dicho, el precio estaba por encima de 45, 50, incluso 60 vimos la semana pasada. Por tanto, un precio de 30 para hoy es un precio todavía barato, aunque sea 5 veces el de ayer, porque efectivamente es que había un precio extremadamente barato, que era un precio de 5 euros megavatio hora, ¿vale? Entonces, por supuesto, aquellos consumidores que tengan una tarifa variable, que insisto que son los primeros que perciben esas bajadas de precio, ¿vale? Lo que van a percibir ahora en su factura que le llegará dentro de unos días del mes de abril, si van a fecha a mes completo, esa factura del mes de abril va a ser la más barata de lo que llevan del año. Pues Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial, Próxima Energía, de verdad un placer escucharte como siempre. Cuídate, un abrazo, amigo. Igualmente. Un abrazo.